Bien importante lo que mencionas porque la gente no tiene acceso a esta claridad que estás mencionando de qué debe hacer. Yo te plantearía dos cosas. ¿Ves viable? Digo, a lo mejor voy a excederme un poco de lo mercantil, pero ¿ves viable la condena a gastos y costas en estos procedimientos a las instituciones bancarias? Te lo pregunto porque también el usuario luego puede decir, voy seguramente a gastar en los honorarios de un abogado. No todos están dispuestos a, oye, al final, ¿no? Ujú. Entonces, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena con temas menores? Y el segundo punto, hablaba yo hace algunos meses con Miguel Carbonell, abogado de la Ciudad de México, en un curso del Ujú. derecho a los daños. ¿Ves viable que derivado de esta situación, digamos, de una nulidad de unos cargos y en una sentencia condenatoria del banco, se pudiera hacer una demanda por responsabilidad civil contra el banco? O sea, ¿lo ves que podría caer en ese supuesto? En cuanto a la primera pregunta de la condena en gastos y costas para el banco, Sí. mira, Porque la yo no lo he ley, visto, en la práctica yo no lo he visto mucho. sí, la ley es bien clara en establecer quién debe hacerse cargo de los gastos y costas que debe efectuar la persona juzgadora al resolver un asunto, Sí. de cualquier forma, en una caducidad, incluso en un desistimiento, y en una resolución definitiva. Entonces, si el banco se coloca en esos supuestos, prácticamente la persona juzgadora pues debe cumplirlos, ¿no? Sí. Desde luego en materia mercantil oral existen excepciones en donde el artículo 1084 no es tan claro en establecer esas condenas, ¿no? Entonces, por lo general, la nulidad de cargos no reconocidos se van en la vía oral mercantil. Al no tener previsto un procedimiento especial, se van a la oralidad mercantil. Y la condena en gastos y costas, ahí sí se podría decir que hay que analizarlo a la luz del 1084 del Código de Comercio. Eso es por cuanto a los gastos y costas. Desde luego las partes, tanto la parte actora como la parte demandada, en este caso el banco, pueden celebrar convenios en donde podrían incluso pues ceder a este tipo de prestaciones, ¿no? Que son de exclusiva declaración por parte del juez, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta cada caso concreto para analizar los gastos y costas, porque depende mucho del resultado, ¿sí? Cómo termina el procedimiento, qué calificación tuvieron las acciones, las excepciones, los recursos y los incidentes presentados durante el procedimiento. Y en ese sentido, el juez va a hacer la condena respectiva. Y en cuanto a la segunda pregunta de si es posible presentar un procedimiento de responsabilidad civil en contra de las instituciones bancarias, pues desde luego que sí, porque lo que da origen a la responsabilidad civil, tanto objetiva como subjetiva, es la causación de un hecho que cause un daño. En la medida en que quien desee presentar este tipo de demandas argumente cuál fue el daño que se le causó con motivo de esa indebida uso de las cuentas, es decir, yo tenía que pagar 25 millones de pesos derivados de una compraventa de mercancías en el extranjero y pues resulta que esos 25 millones es más, hasta más, se salieron de mi cuenta, entonces yo no pude cumplir con esa obligación de pago, se hicieron válidas cláusulas penales, se hicieron válidas causas de rescisión. Entonces, en la medida en que quien presente una responsabilidad civil alegue, argumente y afirme esos hechos originadores de responsabilidad civil y los justifique, pues va a tener obviamente una resolución favorable y el juez va a ponderar precisamente si efectivamente esos hechos fueron motivo de responsabilidad civil y en la institución bancaria deba resarcir ese daño motivado quizá por el retardo en devolver los recursos, motivado por el hecho de estar prejuzgando sobre si en realidad él hizo un debido uso de esas cuentas bancarias. Entonces, desde luego que está en posibilidad de presentar una acción de esa naturaleza.